Hoy día vamos a ver nuestra clase número 12 de la asignatura de matemática. Esta clase corresponde a nuestra clase número 16 y es el día de hoy, miércoles 29 de abril. Nuestro objetivo es reforzar todo lo que hemos aprendido durante el periodo en donde no hemos tenido clases presenciales. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra pregunta. ¿Qué hemos visto durante las clases de matemática? Hoy día yo les voy acá a nombrar todas las cosas que hemos visto, pero después las vamos a ir viendo detalladamente una por una. Lo primero que vimos son las unidades y decenas. Luego fuimos avanzando y vimos valores posicionales. Ya cuando teníamos claro lo que eran los valores posicionales, estuvimos trabajando en la lectura y la escritura de números hasta el 99. Hicimos un recorrido por el conteo de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, para luego poder hacer composiciones y descomposiciones de números. Ordenamos también y comparamos números trabajando el antecesor y el sucesor. Vamos ahora a irnos a lo que eran las unidades y las decenas. Lo primero que dijimos es que siempre las unidades las íbamos a representar de color rojo y las decenas de color azul, así tal cual podemos observar en esta presentación. Entonces tenemos el número 78, donde el dígito 8 aparece debajo del color rojo y el dígito 7 abajo del color azul. Por lo tanto, puedo decir, ¿cierto?, que el 8 corresponde a la posición de las unidades y el 7 a la de las decenas. Para poder representar este número 78, debo utilizar las barritas de las decenas y los cubitos de las unidades. Recuerden que las unidades eran números que siempre estaban formados solo por un dígito, es decir, desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. En cambio, las decenas eran grupos, ¿cierto?, de 10 unidades, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces, como ya sabemos eso, vamos a representar este número con las barritas y los cubos. 78 entonces lo puedo representar de la siguiente manera. Una unidad, decenas, 3, 4, 5, 6 y 7 decenas. Ahí tengo el dígito 7 representado en decenas. Y luego tengo el 8 que lo voy a representar en unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Vamos a avanzar entonces en nuestras clases. Después vimos los valores posicionales. Los valores posicionales toma ese nombre. ¿Por qué? Porque quiere decir que el valor de un dígito va a ser dependiendo del lugar donde se ubique este dígito. Por ejemplo, acá, el número 88. Si nosotros nos fijamos, tenemos 8 y 8 son los mismos dígitos, pero están ubicados en lugares distintos. Uno está ubicado en la unidad y el otro está ubicado en la decena. Por lo tanto, los valores de estos dígitos van a cambiar. ¿Cómo puedo saber yo el valor que va a tomar cada uno de estos dígitos? En las decenas lo podemos ver contando de 10 en 10 de acuerdo al dígito que se muestra ahí en la tabla. ¿Por qué de 10 en 10? Porque ya dijimos anteriormente que las decenas eran grupos de 10 unidades.
Entonces, para saber qué valor toma este 8 en la decena, contamos de 10 en 10 8 veces. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Es decir, ese 8 va a tomar el valor de 80 en las decenas. Ahora bien, el dígito 8 en las unidades solamente va a tomar el valor de 8. ¿Por qué? Porque debemos contar de 1 en 1. ¿Por qué de 1 en 1? Porque ya dijimos que las unidades eran los dígitos que estaban conformados, perdón, los números que estaban conformados solo por un dígito. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces con nuestras clases y nos vamos a ir a la lectura y escritura de números. En las clases anteriores también dijimos que todos los números hasta el 99 estaban siempre formados por unidades y por decenas, ¿ya? Y que los números de la familia del 20 se escriben diferente a los que son de la familia del 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Por qué? Porque recuerden que los del 20 era todo juntito, o sea, 21, 22, 23, ¿sí? En cambio, los del 30 o del 40, del 50, se escriben 41 separado, 51 separado, ¿ya? Eso es lo que vimos de lectura y escritura de números. Lo que sí tenemos que tener claro, como lo dije, que todos estos números están formados por decenas y por unidades. Miss, Dígame. Perdón, que hay varias mamás que quieren conectarse y dice que le parece que tiene que usted aceptarlos, parece. Ya, espérenme un momentito, ¿ya? Ya. Me voy a sacar el micrófono. Ya. Silencio su micrófono, por favor. Ya. Entonces, estábamos acá en las secuencias numéricas, ¿cierto? Y dijimos que habíamos utilizado la secuencia de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. Pero quiero contarles que también podemos contar de 3 en 3, de 4 en 4, de 1 en 1, de 7 en 7, de 8 en 8, como ustedes estimen conveniente o se les haga más fácil cuando tengan que hacer alguna actividad o contar, ¿ya? Para eso tenemos que identificar lo que aparece acá abajo, que son las secuencias numéricas ascendentes y las secuencias numéricas descendentes. ¿Qué decíamos acá? Que las ascendentes eran las secuencias numéricas que yo tenía que ir avanzando, sumando en esta secuencia, es decir, sumar 2 si es que voy de 2 en 2, sumar 5 si voy de 5 en 5, o sumar de 10 en 10, el 10, ¿cierto? Y las descendentes eran las secuencias numéricas que yo tenía que ir restando, ¿sí? Restando 10, 10 en 10, ahí dependiendo de la secuencia numérica. Luego vimos la composición y descomposición de números. Dijimos que podíamos descomponer o componer un número. Para descomponer, decíamos que desarmábamos un número y para componer, armábamos o formábamos un número. En el ejemplo acá del 48, podíamos descomponer o desarmar este número utilizando la descomposición aditiva o la descomposición con unidades y decenas. Cuando hablo de descomposición aditiva, estoy diciendo que tengo que tener en cuenta qué valor toman los dígitos según la posición. Porque acá
yo observo el 48 y digo que el 4 que está en las decenas, ¿cierto? Toma el valor de 40, porque ya dijimos que yo tenía que contar de 10 en 10, y en este caso son 4 decenas, 10, 20, 30 y 40. Y el 8, que está en las unidades, solamente queda en 8. Entonces la descomposición quedaría 40 más 8. Luego, en la descomposición con unidades y decenas, lo único que teníamos que hacer era separar este número y colocarle las letras que correspondía a cada una. 4 decenas y 8 unidades. Después vimos lo que era el orden y la comparación de números. Podemos ordenar los números de mayor a menor, de menor a mayor, según cómo se solicite en una actividad o como ustedes estimen conveniente cuando estén jugando o haciendo alguna cosita, ¿ya? Utilizamos las palabras mayor que, igual que y menor que. Y acá tenemos los signos que van asociados a lo que acabo de mencionar. Estas son, recuerden, las bocas del cocodrilo. Y para la frase, la palabra igual que, el signo igual, estas dos rayitas. Y a partir de esto, recuerden que nosotros podemos ordenar los números. Y que para ordenar los números dijimos que siempre debo primero comparar las decenas. Si las decenas son distintas, puedo decir inmediatamente si un número es mayor o menor. Pero si las decenas son iguales, yo tengo que observar inmediatamente las unidades. Después vimos el antecesor y el sucesor. Y acá yo coloqué 3. Esperen un poquitito. Ahí sí. Acá yo coloqué 3 frases o palabras, ¿cierto?, que me pueden ayudar a entender lo que es el antecesor y el sucesor. Por ejemplo, para decir cuál es el antecesor, yo puedo usar otras palabras, que es anterior. O puedo utilizar la palabra antes. O también puedo decir restar 1. ¿Ya? O sea, cada vez que yo hable de esas palabras, ustedes tienen que asociarlo a lo que es el antecesor. Y lo mismo con el sucesor. El sucesor también tiene palabras asociadas que ustedes pueden ir entendiendo como posterior, después o simplemente sumar 1. Y acá tengo un ejemplo. Acá dice, el número es el 56 y de este numerito yo tengo que saber cuál es su antecesor y cuál es su sucesor. O sea, necesito saber cuál es el número que está antes y después. Y para eso tengo que restar 1 o sumar 1. Entonces al 56 yo le resto 1 y logro entender que su sucesor va a ser el 55. Y luego al 56 le sumo 1 y voy a entender que su sucesor es el 57. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día para poder reforzar todo esto que ya hemos visto? Vamos a trabajar hoy día en las páginas 16 y 17, pero del cuaderno de ejercicios, ese flaquito que tenemos en matemática. ¿Ya? Acuérdense que el de matemática es el del color naranjo. Y vamos a ir a las páginas 16 y 17. Yo primero voy a ir explicando lo que vamos a ir haciendo, ¿ya? Y vamos a ir viendo lo que tienen que ir haciendo. Ahora les voy a explicar y luego vamos a hacer la actividad, ¿ya? Entonces, los que no tienen el texto, porque